Noches, buenas madrugadas a la hora que estén mirando este video. Bienvenidos a un nuevo video de Monetary Gameplays. Hola chicos y chicas, saludos desde México para todo el mundo. El día de hoy tenemos nada más y nada menos el nuevo evento que se nos ha venido anunciando desde hace días, que es el viaje al campo. Tenemos, bueno, aquí mi contador dice 6 días, pero en realidad eran 7 días. Y vamos a hacer esto con mucha alegría. Es una cuestión entre hacerlo hacer los materiales con el puerto de mercancías y despejar un campo y poder incrementar nuestras granjas. Para ir allá tenemos dos opciones. Una opción es haciendo en la estación del bus, haciendo clic, y la otra es viaje del campo a la derecha. Vamos a hacer clic en la estación del bus y si se fijan estamos cobrando unas monedas y nuestro contador empieza en la estación del bus por 8 horas, ¿ok? Este contador es para indicarnos que vamos a poder tener unas moneditas y vamos a poder avanzar a la siguiente etapa. Vamos a hacerle clic a nuestra bonita estación del bus, chicos y chicas, y nos va a llevar al bonito campo en donde vamos a realizar nuestras tareas. Estas tareas son las siguientes. Vamos a virar aquí abajo a la derecha, hacemos clic en la interrogación y nos dan lo siguiente. Estos de la izquierda son los materiales que necesitamos para hacer lo que se nos piden y obtener nuestros planos, y también vamos a tener recompensas útiles, chicos y chicas. Eso es genial. Este es un mapa y también podemos encontrarlo de la otra manera al hacer clic aquí a la derecha arriba, y vamos a encontrar que tenemos estos regalos que nos van a dar. Abajo en la línea tenemos aquí estas tijeras, tenemos nuestros mangos, también tenemos cupón completo de negocios y estos materiales que nos sirven para hacer las otras misiones que nos vayan a tocar. Ok, al final vamos a obtener unos planos para el departamento de arquitectura. Estos planos nos van a servir en el lugar central de nuestro Super City, y en este lugar vamos a poder nosotros incrementar nuestras granjas a un segundo nivel. Claro, tenemos mucho tiempo para hacerlo. Yo, por ejemplo, he colocado aquí en mi zona central de Super City, he colocado aquí el departamento de arquitectura japonés. Esta decoración de Japón la obtuve con una ecopatrulla que hubo, chicos y chicas, que se ve muy muy bonita, pero si quieren la vamos a poner sin esa bonita decoración para que vean cómo es que se ve sin esa decoración. Aquí en el almacenamiento, abajo a la derecha en aspectos, tenemos nosotros los aspectos que vamos obteniendo con las ecopatrullas, que son muy bonitas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta opción, tenerla con la bonita decoración o bien tenerlo sin nada. Por ejemplo, miren, sin nada, luce así. Vamos a cambiarlo todo y de esa manera lo tenemos como era antes, ¿ok, chicos y chicas? Ok, perfecto, pero yo la voy a dejar como la tenía antes. Le ponemos cambiar y así se ve súper hermosa. Ok, chicas y chicas, bueno, esto se trata de lo siguiente. Vamos a cerrar aquí. Cerramos. A veces, chicos y chicas, el Super City se traba un poco, entonces hay que tenerle paciencia para que cargue todas las preciosas y hermosas decoraciones. Ok, aquí en nuestro departamento de arquitectura podremos mejorar algunos edificios. Tengo un video sobre eso, aquí les voy a dejar arriba a la derecha el video para que ustedes puedan ir y ver cómo es esto de los mejorados. Y ahorita hicieron un incremento de los mejorados. Aquí tenemos, por ejemplo, la granja frutícola mejorada, chicos y chicas. Está muy hermosa y muy bonita. Entonces, para mejorarla, tenemos que hacer estos elementos, para los cuales, por ejemplo, a mí me falta el plano de edificio. Si también los pueden obtener yendo a visitar a los vecinos, pero no están siempre y siempre tienen que hacerle clic en los edificios mejorados de los vecinos, ¿ok?
Pero no se da siempre, chicos. Pueden ir a visitar como unos 50 vecinos y a lo mejor le toca a uno. Pero bueno, vale la pena si visitan a sus vecinos y también obtendrán un plano. Otra manera de obtener esos planos, chicos y chicas, es nada más y nada menos siguiendo lo que nos van pidiendo en el viaje de campo. Aquí a la derecha nos vamos a ir. Antes de que nos vayamos, yo he puesto aquí 2 granjas para que chequen cómo está eso de la granja mejorada. Miren, granja mejorada y la granja normal. Entonces recuerden, bueno, la granja normal nos da estos ingredientes para sembrar y llega hasta las sandías. Pero acá la granja mejorada, esta llega más allá. Recuerden, chicos, esta es como la primera etapa del mejoramiento. Aquí podemos hacer también berenjena y ajo. Pero ahora que vayamos a tener nuestra nueva granja más mejorada, vamos a tener nuevos elementos y nuevos ingredientes para elaborar. Y seguramente en las misiones siguientes nos los van a pedir, por lo que es un consejo de Monetary Gameplays que sí los hagan. Ok, perfecto. Vamos a viaje de campo de nuevo, haciendo clic aquí a la derecha. También podríamos hacerlo en la estación del bus, como ustedes gusten. Y vamos otra vez al campo a ver qué cosa es eso de los trenes y los materiales y todo este embrollo. Ok, el tren. El tren, para que el tren pueda zarpar, tiene que llevar todo esto. Es un poquito parecido a lo que está en las arenas o cuando mandamos nuestro tren en la bahía, nuestro barco en la bahía, que lo mandamos a veces con 1 o 2 materiales, pero aquí lo aconsejable es terminarlo todo. Porque miren, chicos y chicas, se nos están pidiendo aquí manzanas, que compremos 2 parcelas, que restauremos por completo las vías del tren, que acumulemos 200 tarros de mermelada. Por cada uno nos van a ir dando monedas y cada vez que tengamos monedas nos van a ir dando regalos. Estos regalos están muy buenos, chicos y chicas, porque nos van a ayudar a terminar varias de las edificaciones que luego nos piden en las misiones. Y al final, miren, esta herramienta de trabajo es buenísima porque así podemos terminar lo de las arenas. Eso es genial. Ok, pero entonces nosotros vamos a llenar hasta que tengamos las 800, mandemos nuestro tren. No antes, porque si lo mandamos antes, cada vez que nosotros mandamos el tren, se renueva el tren. Entonces no es aconsejable, lo vamos a ir terminando poco a poco. Miren, nos piden, por ejemplo, para terminarlo estas bonitas herramientas. Ok, yo ya las tenía. Estas se consiguen en el puerto de carga de la zona central, chicos y chicas. Si no saben dónde, ahorita las vamos a poner mostrar para que ustedes vean en dónde está la situación, chicos y chicas. Yo ya tenía varios de estos materiales, por eso estoy terminando esto más rápido. Aquí tenemos la primera, bueno, el pico. Vamos a pedir lo que nos muestre y nos va a llevar directamente a la zona central de nuestra Super City. Y allí vamos a poder ver que ya tenemos expandidos los materiales que nos piden. Recuerden que antes eran muy básicos. Entonces, bueno, vamos a ver por aquí. Aquí tengo una vecina que me vino a ver. Hola vecina, gracias por venir a verme, te amo. Ok, al final de la losa de cemento ecológico, ahora tenemos para realizar el pico, que son 30 minutos. Tenemos la podadera, también 30 minutos. Y aquí están los materiales que nos piden. Y el quemador de gas. Miren, el quemador de gas necesitamos esos elementos que nos lo dan en la torre de agua, chicos y chicas. Ahí pónganla en su zona de corazones para que los vecinos les ayuden. Estos serruchos se consiguen en las casas coloniales que no son tan caras y pueden obtener muy fácilmente. Bueno, para acelerar este proceso voy a gastar un Superbook, pero vamos a hacer una cosa. Yo gasto un Superbook y ustedes me lo van a pagar con un bonito like en el video de YouTube, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a gastarlo. Gracias. Ay, adiós Superbook, te amé. Y mientras vamos a dejar construyendo de una vez el pico. Vamos a dejar construyendo podaderas. Y vamos a dejar construyendo quemador de gas de una vez. Para que así tengamos nosotros eso
a la mano cuando lo necesitemos. Ahora vamos de regreso a nuestro hermoso pedazo de encanto. Qué bonito quedó esto, chicos. Mira, acá se ve la ciudad, todo muy bonito y muy precioso y muy perfecto. Ok, y así vamos a poder terminar aquí. Pero, ¿saben qué? Me voy a detener un poco y ya no voy a seguir, porque lo que me interesa más en este momento es llenar el tren, chicos y chicas. Ah, sí, otra cosa. ¿Cómo vamos a poder comprar más expansiones? Miren, aquí para la primera nos piden 15 tarros de mermelada para terminarlo. Luego 40 tarros ¿ya vieron, chicos? Aquí abajo vamos a encontrar todos los materiales que necesitamos uno a uno. Pero necesitamos muchísimos tarros, chicos y chicas. ¿Cómo vamos a hacer esos tarros? En la tienda de la abuela los vamos a realizar. En la tienda de la abuela nos están pidiendo un caldero y nos están pidiendo este frasco de cristal. Entonces para eso vamos a hacer el caldero. El caldero lo hacemos en este otro lugar que es la cocina exterior. Para hacer el caldero de mermelada necesitamos la camioneta de fruta y la camioneta. Pues es que aquí dice camioneta. Necesitamos el saco de manzanas, chicos y chicas, que se producen en la camioneta de fruta. Y necesitamos la canela. La canela se produce aquí mismo. Entonces vamos a ponerla a crear. Y de esta manera en 15 minutos vamos a tener esa deliciosa canela. Mientras vamos a la camioneta de fruta y aquí vamos a elaborar nuestro saco de manzanas. Para que sea un poquito más rápido, si quieren pueden comprar por 5 Superbucks este otro slot para que sea más rápido. Y las manzanas, recuerden, las manzanas donde las obtenemos, pues en el campo. Estas manzanas salen muy rápido, chicos y chicas. Salen muy rápido, en 1 minuto y medio ya están otra vez las manzanas y es magnífico. Miren, aquí tengo un cofre. Un cofre, ¿qué tiene ese cofre? Vamos a ver. ¡Oh cielos! Me ha salido el dinosaurio, no puede ser, sufro. Ok, un consejo, cuando les salga el dinosaurio, no le hagan aquí. Lo van a recargar directamente haciendo clic en recargar la página arriba en su navegador. Recuerden, les sugiero el Opera porque este navegador es más rápido. Entonces vamos a reiniciar esta situación. Yo le voy a poner un tache y se va a reiniciar todo. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, chicos, ya he actualizado mi juego. Quiero platicarles un pequeño detalle que hay aquí en el departamento de arquitectura que ha estado causando un poquito de dudas y de pequeños problemas el día de hoy. Aquí, por ejemplo, nos dicen que puedes conseguir el plano mejorado de edificio en los edificios de las ciudades de tus amigos que tengan un icono de moneda o reloj. Ok, esto es un bug, chicos, esto es un sueño y no es así. Ya pronto lo van a reparar, pero por lo pronto sépanse que esto no es así. Si fuera así sería una maravilla, chicos, ya hubiéramos terminado. Pero bueno, entonces recuerden, esto solamente se puede obtener mediante la misión, ¿ok? Entonces miren, para mejorar nuestra granja frutícola mejorada, ponerla más mejorada ahora, son 7 granjas las que podemos ponerlas más mejoradas. Y entonces, bueno, para eso necesitamos 4 planos, ¿ok? Entonces, estos recuerden, no los vamos a conseguir visitando. No, esto no, ¿ok? Le ponemos aquí que no. Entonces, ¿esto cómo lo conseguimos? Bueno, ya lo sabemos. Lo tenemos que conseguir nada más y nada menos que en el viaje al campo. Allí es, chicos y chicas. Entonces vamos allá. Y recuerden, para obtener los planos tenemos que terminar primero nuestra línea de tareas aquí. ¿Ok? Una vez que terminemos esta tarea, bueno, nos van a dar 1 y nosotros vamos a poder mandar nuestro tren despejando esto. Se va nuestro hermoso tren y nosotros podemos tener un plano más, ¿ok? Y después de eso volvemos a comenzar, se limpian todas las tareas de nuevo, se limpia todo esto y volvemos a comenzar desde cero.
Entonces recuerden no mandar el tren si no está todo terminado, porque entonces vamos a volver a comenzar, chicos, y eso es puro sufrimiento. Otra manera que nos han presentado esto es con este mapa. Aquí nos ponen este mapa para ver como un mapa mental. Aquí en México se conoce como eso, mapa mental, para ver cómo podemos obtener los materiales y lo que nos vamos a obtener al final, que son recompensas útiles y que son los planos para mejorar los edificios de la arquitectura, del departamento de arquitectura. En este caso solamente es el de la granja. Ok, chicos y chicas, recuerden aquí arriba entre la energía amarilla y los superbugs tenemos nuestro contador de manzanas, que son muchas y muchas, muy infinitas. Si de pronto les falta algún material y ya han escarbado toda esta área y no la tienen y ya actualizaron su sitio y no es posible que lo encuentren, entonces tienen que escribir a soporte de Paycode para que ellos les solucionen el problema. Si no es así, bueno, entonces pueden seguir jugando. Y recuerden, tienen varios contadores de tiempo. Son los sacos de manzanas que duran 10 minutos, las cocinas que duran 45 el caldero, 15 minutos el manojo de manzana, la tienda de la abuela también, 2 horas para hacer la mermelada, pero recuerden que nos da 4, entonces eso está muy bueno, vamos a terminar pronto. Y los sacos también 5 minutos y el tarro 30 minutos. De esa manera, chicos y chicas, vamos a terminar nuestros planos, que es el objetivo de esta bonita misión. Entonces recuerden, chicos y chicas, es un juego, es para divertirse y para tener nuestras granjas súper mejoradas, y aparte nos van a dar regalitos para poder tener muy bonita nuestra city con lo demás que nos pidan aquí en nuestra city. Miren, hace unos minutos puse a hacer estas preciosas herramientas y en este momento las vamos a tomar. Miren, son 4 de cada uno, eso está súper genial, chicos y chicas. Ok, chicos y chicas, bueno, pues esto es todo por este bonito video. Espero que me haya yo explicado, y en caso de que no, pues con mucho gusto abajo en la cajita de los comentarios les voy a dejar allí la opción de que ustedes me pregunten lo que ustedes gustan sobre esta misión, y con gusto les voy a estar contestando. Recuerden, después de 24 horas de que este video haya salido al YouTube, va a aparecer con subtítulos en varios idiomas para que pues con mucho gusto me entiendan los que no hablan español. Ok, chicos y chicas, bueno, pues recuerden poner un bonito like, suscríbanse, que es gratis, y hasta la próxima. Bye.